Continuamos con el estudio de la historia de la doctrina de la salvación. Como lo mencioné antes, ya esta doctrina pues ya nos ha ocupado bastante tiempo, pero así ha sido a lo largo de la historia. Ha estado muy activa esta doctrina. Y ahora nos toca lo que llamaríamos la iglesia moderna, menos siglo XIX y siglo XX, incluso parte del siglo XXI podríamos incorporar. Bueno, este es un periodo especial para la humanidad, para la cultura occidental, grandes cambios culturales, a partir de la Revolución Francesa que afectó todo, incluyendo la teología. Y la teología nace en lo que conocemos como teología liberal en este periodo. Y todo fue evaluado, todo fue reevaluado, incluyendo la doctrina de la salvación. Pero claro, las cosas más importantes de las cuales se derivan los demás es, por ejemplo, la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la persona de Cristo, de la persona de Dios, y de ahí se deriva lo demás, ¿no? La doctrina del pecado y de la gracia experimentaron algunos cambios radicales en la manera de explicarlos. El optimismo humanista, tan popular dentro del liberalismo teológico de esta época, prácticamente eliminó la doctrina del pecado, diríamos. El liberalismo minimizó la autoridad de las Escrituras y por lo tanto las doctrinas de Dios, de Cristo, del hombre y de la salvación también fueron afectadas. En soteriología se puede decir que hay un retorno al pelagianismo, enfatizando la plena capacidad humana para realizarse, que sería salvarse, digamos. La salvación entonces se reduce a un mero moralismo, francamente. Eso es lo que se propone en esta época. A ver, unos teólogos de esta época y teólogos alemanes, vamos a ver dos por lo menos, y el famoso Friedrich Schleiermacher, que es como el padre del liberalismo. ¿Cómo entiende él, por ejemplo, el tema de la regeneración? Hay que recordar el concepto de pecado y el de la expiación. Según él, el pecado es la falta de esa autoconciencia divina y la expiación es una fuerza estimulante para el hombre. Conversión es entrar en una comunión viviente con Cristo de manera completa. Es decir, la existencia de una vida de pecado termina para dar lugar a esa existencia en total comunión con Cristo. No hay una transformación instantánea como obra sobrenatural del Espíritu Santo, sino es una cuestión natural, digámoslo así, en el desarrollo de esa conciencia. El ser humano se va haciendo bueno, digamos. El tema de la justificación por la fe. La explicación de la justificación parece muy reformada en Schleiermacher, incluyendo elementos tales como el perdón, la adopción, la justificación como un acto declarativo. Él acepta la idea de un acto declarativo, la justicia imputada, ¿no? La necesidad de la fe sola. Explicando esto, parece que Schleiermacher es muy evangélico, la verdad, en este tema. No lo es en los otros temas, no lo es en el tema de las Escrituras, en el tema incluso de la cristología, pero en la doctrina de la salvación, por lo menos en estos puntos, se ve muy evangélico. Ahí tenemos esas ambivalencias en estos teólogos. El otro teólogo es Albert Ritschl. Ritschl es famoso por varias cosas. En cristología él es famoso con la famosa cristología desde abajo, como hemos visto, pero aquí se ve. Es probablemente el personaje cumbre del liberalismo teológico a finales del siglo XIX. Es un seguidor de Schleiermacher en su acercamiento a la religión, pero seguidor del filósofo Feuerbach en el acercamiento a la verdad. Es muy escéptico en ese sentido. La naturaleza del pecado. La doctrina del pecado es fundamental en el concepto de la escatología del reino de Ritschl. El reino es la base de la teología de Ritschl. El pecado no es definido objetivamente, sino comparativamente en relación con lo opuesto, que es el bien.
El pecado es lo opuesto a aquello que se refleja en la vocación de Cristo, el reino de Dios. El pecado es el antirreino, entonces. No hay pecado original realmente. Y en su lugar Ritschl pone una ley moral universal como la base para el establecimiento de culpa. El hombre es culpable cuando viola la ley del reino. Esto en realidad resulta reduciendo la salvación de nuevo a un mero moralismo. En cuanto a la justificación, Ritschl entiende la justificación de la misma manera que entiende el pecado, es decir, dentro del marco del reino. En realidad, ser justificado o reconciliado es cambiar la actitud propia hacia Cristo y la vida por los ideales del reino. En resumen, la salvación es una conducta ética orientada hacia la consecución de los ideales del reino. De nuevo, es moralismo, al fin de cuentas. Bueno, Karl Barth, ya siglo XX. Karl Barth reacciona a la teología liberal, particularmente la teología liberal ritschliana, porque eran discípulos de Ritschl los maestros de Karl Barth. En cuanto al pecado, ¿qué decía? Barth sostiene la historicidad de los primeros padres, Adán y Eva, y la caída como algo así, histórico, como se describe en Génesis 3. La esencia del pecado de Adán, según Barth, es el orgullo. Da la impresión de que Barth rechaza el concepto de pecado y culpa heredada, ¿no? En la justificación, Barth es supralapsario, es decir, después de la caída. Según él, la eterna decisión de gracia precede a la caída. Sin embargo, la elección no tiene la idea de un decreto absoluto, lo cual ha sido usado para acusar a Barth de universalista. ¿Sí? Para Barth, la justificación es perdón no teórico, sino real y completo. Es decir, no es una simple declaración, sino es algo real. Este perdón no es como si Dios se hiciera de la vista gorda, es decir, simple remisión, como si el hombre no hubiera pecado. Se trata de una obra creativa de Dios con la cual el hombre es transformado. Esta justificación es por medio de la fe sola, nunca por obras. Sin embargo, el concepto de fe en Barth tampoco está tan claro, que se acerca mucho a la idea reformada. Él era un reformado, dando la impresión de que se trata solamente de un acto de reconocimiento de la realidad de la elección, no tanto ese acto de dependencia. Bueno, en conclusión, Barth es el teólogo más importante del siglo XX y sus ideas soteriológicas son bastante ortodoxas en general, tal vez más que otros temas, ¿no? Podríamos decir que con base en esto, igual que otros teólogos liberales, parece que es muy evangélico, según nuestra concepción del tema. Teología en Estados Unidos, bueno, hubo una teología en Estados Unidos que se desarrolla a partir de la teología liberal europea, que se le conoce como teología de Nueva Inglaterra. Esa teología sigue básicamente lo mismo que enseñaba la teología liberal clásica europea, no aplicado, digamos, en otro contexto. Se rechaza el concepto de depravación total de la raza humana. No hay pecado original heredado de Adán. El pecado se entiende como pecados, es decir, son los actos nada más, no una naturaleza. En cuanto a la gracia,